Y entre risas, vivía una pareja amorosa y hermosa llamada Chika y Sade. Su amor era el tipo de vínculo que inspiraba admiración y envidia de todos a su alrededor. La gente del pueblo solía decir que eran inseparables y su historia era vista como un brillante ejemplo de verdadera camaradería. Chika, un hombre fuerte y trabajador, se ganaba la vida como hábil carpintero, cuyas manos creaban hermosas obras admiradas por muchos. Sade, por otro lado, era una mujer gentil y cariñosa, cuyo corazón bondadoso y sonrisa radiante trajeron calidez a su hogar y a quienes la rodeaban. Con el paso de los años, su amor solo se fortaleció, profundizado por el respeto y la comprensión que se tenían el uno al otro. La pareja esperaba con ansias el día en que ampliarían su familia. Cuando Sade se embarazó, su alegría no tenía límites. Cheki estaba inundado de felicidad y cada noche se sentaba cerca de Sade, apoyando sus manos sobre su vientre en crecimiento, le hablaba suavemente al niño no nacido, imaginando la alegría que su bebé traería a sus vidas. Nuestro hijo será la mayor bendición, decía a menudo. Sus ojos se llenaban de sueños sobre el futuro. Sade, con su corazón rebosante de amor y esperanza, sonreía y le tomaba la mano, atesorando esos tiernos momentos juntos. El día tan esperado finalmente llegó y Sade dio a luz a una hermosa niña. La llamaron Maggie, creyendo que era un verdadero regalo del cielo. Desde el momento en que Chika sostuvo su pequeño y delicado cuerpo en sus brazos, quedó cautivado. Se maravilló de sus pequeños dedos, sus suaves mejillas y el milagro de su existencia. Sade, observando la escena con lágrimas de alegría, sintió que su corazón se llenaba de orgullo y amor mientras Chick susurraba promesas de protección y devoción a su hija recién nacida. Creían que este era el comienzo de una vida llena de felicidad y plenitud. Pero a medida que los días se convertían en semanas, comenzaron a notar algo inusual en Maggie. Era una bebé excepcionalmente tranquila, extrañamente diferente a otros bebés que lloraban o se ahogaban para comunicar sus necesidades. Al principio, Maggie no emitía ningún sonido. Se convencieron de que era simplemente una niña tranquila y tolerante. Pero a medida que pasó el tiempo, la verdad se volvió innegable. Mamá se quedó muda. La alegría de Check comenzó a vacilar, reemplazada por confusión y frustración. No podía entender por qué su hija, aparentemente perfecta, no podía hablar. La realidad de la condición de mamá comenzó a pesarle y su frustración se transformó lentamente en ira. Desesperado por respuestas, buscó a alguien a quien culpar y, por desgracia, dirigió su ira hacia Sade. «Es tu culpa», gritaba con una voz teñida de amargura y acusación. «Debiste haber hecho algo prohibido durante tu embarazo. Algo que maldijo a nuestra hija». El corazón de Sage se rompía con cada palabra que él le lanzaba. Ella soportaba sus acusaciones en silencio, esperando que su ira finalmente se calmara y que aceptara a su hija tal como era. Pero la amargura de Chiki solo se hizo más fuerte con el tiempo. La idea de que su hija fuera diferente era algo que no podía aceptar. En sus ojos, Esdai soportaba la responsabilidad de su desgracia. El hogar, una vez cálido y amoroso, que habían construido juntos se convirtió lentamente en un lugar de tensión y dolor. Ajena al conflicto que la rodeaba, se convirtió en una niña dulce y gentil. Sin embargo, su silencio seguía siendo un recordatorio constante de la decepción y la ira de Chika, a pesar de su naturaleza tranquila. Los ojos brillantes de Ma y sus gestos cariñosos decían mucho sobre su buen corazón. Sin embargo, para Chek, ella simbolizaba un fracaso del que no podía escapar. Cuando Mai cumplió 5 años, Chek y Sade intentaron desesperadamente tener otro hijo. Esperaban que la llegada de un segundo bebé les devolviera la alegría y sanara la creciente brecha entre ellos. Pero a pesar de sus esfuerzos, Sade no pudo volver a concebir. Este fracaso solo profundizó el resentimiento de Chek. Apartó de Sade su amor, una vez inquebrantable, por ella. Se convirtió en algo frío y amargo. La tensión entre ellos se volvió insoportable y el vínculo que una vez compartieron se rompió irreparablemente. Una fatídica noche,
Tras otra acalorada discusión, Chi tomó una decisión que alteraría para siempre el curso de sus vidas. Su voz, una vez llena de amor y ternura, ahora era fría y carente de emoción cuando se volvió hacia Sade. «Sal de mi casa», dijo, sus palabras cortando el silencio como una cuchilla. «Tú y el niño no han traído más que miseria a mi vida. Vete y no vuelvas jamás». Sade estaba atónita, su corazón se rompía en 1000 pedazos. No tenía a dónde ir, ni familia ni amigos a quienes recurrir, excepto las palabras de Chek. No dejaban lugar a discusión. Con lágrimas corriendo por su rostro, empacó algunas pertenencias y tomó a Maggie de la mano mientras salían de la casa que una vez habían llenado de amor y risas. El corazón de Sade anhelaba la vida que habían perdido y la incertidumbre de lo que les esperaba. Sade y Maggie vagaban por las calles del pueblo sin saber a dónde ir. La noche era fría y las calles estaban casi vacías. Los pensamientos de Sage corrían mientras intentaba averiguar cómo sobrevivir. No tenía dinero, ni familia cerca, y ahora tampoco hogar. Su única preocupación era Maggie, que se aferraba a su mano. Sus ojos inocentes miraban a su madre. ¿Por qué? Después de horas de caminar, Sade se encontró con un edificio inacabado en las afueras del pueblo. Era una casa vacía, sin puertas ni ventanas, pero ofrecía refugio del frío. Desesperada y exhausta, Sade decidió que se quedarían allí esa noche. Encontró un rincón donde podían acurrucarse. Usando la F, los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, mientras Sade y Maggie convertían el edificio inacabado en su hogar. Hacía todo lo posible por mantener a Maggie, aceptando trabajos ocasionales siempre que podía. Pero el trabajo escaseaba y el dinero aún más. Vivían con lo mínimo, a menudo pasando hambre durante días. A pesar de las dificultades, Sade seguía decidida a mantener a su hija a salvo y cuidada. Nunca dejó que Maggie la viera. Desesperada, siempre encontraba una manera de sonreír y asegurarle que todo estaría bien. Maggie, por su parte, se adaptó a una nueva vida con sorprendente resiliencia. Aunque no podía hablar, se comunicaba con Sade mediante gestos y expresiones, y su brillante sonrisa nunca se desvanecía. La tristeza encontró fuerza en la inquebrantable positividad de Ma, incluso mientras enfrentaban desafíos diarios que romperían a la mayoría de las personas. El vínculo entre madre e hija se fortalecía cada día, forjado en sus mentes mientras se apoyaban mutuamente. Así pasaron 15 largos años. Maggie se convirtió en una joven hermosa y amable, con una fuerza interior que contrastaba con su naturaleza tranquila. Había aprendido a desenvolverse en el mundo sin palabras. Sus acciones y gestos decían mucho a quienes se tomaron el tiempo de comprenderla. A pesar de la dureza de su vida, el espíritu de Ma permaneció intacto y fue una fuente de consuelo y alegría para Sade. Pero con el paso del tiempo, el pueblo que los rodeaba comenzó a cambiar. El edificio inacabado, una vez olvidado y abandonado, se convirtió en el foco de nuevos planes de construcción. Un día, el propietario del edificio llegó con un equipo de trabajadores listos para reanudar la obra que había quedado inconclusa hacía tantos años. Encontró a Triste y a Maggie viviendo allí. Furioso, «Esta es propiedad privada». El hombre gritó, «No tienes derecho a estar aquí. Sal o haré que las autoridades te saquen». Sade le suplicó, explicándole su situación y rogándole más tiempo, pero el hombre no se conmovió. Les dio hasta el final del día para irse. Ese sabía que no tenía más opción que obedecer con el corazón apesadumbrado. Recogió sus pocas pertenencias una vez más y juntas, ella y Maggie, abandonaron el único refugio que habían conocido durante los últimos 15 años mientras se alejaban del edificio que había sido su hogar. La mente de Sage se despertó ante el miedo y la incertidumbre. No tenían a dónde ir, nadie a quien recurrir. Pensó en un viejo amigo, alguien a quien no había visto en años, pero que podría estar aún en la ciudad cercana. Sin otras opciones, Sade decidió que viajarían allí con la esperanza de que su amiga los aceptara. El viaje fue largo y difícil, pero Sade y Maggie presionaron a Dawn,
impulsados por la esperanza de encontrar refugio con la amiga de Sade cuando finalmente. Al llegar a la ciudad, el corazón de Sage se llenó de esperanza y temor. Encontró un teléfono público y marcó el número que había memorizado hacía tantos años. El teléfono sonó y sonó, pero nadie contestó. Lo intentó una y otra vez, pero seguía sin obtener respuesta. La esperanza de Sage comenzó a aflorar, pero se negó a rendirse. Esperaron cerca del teléfono durante horas, marcando repetidamente, pero cada vez se encontraba con el silencio. Finalmente, al caer la noche, Sade se dio cuenta de la amarga verdad. Su amiga no iba a responder. Ella y Ma estaban varadas solas en una ciudad extraña sin ningún lugar a donde ir. Sade se quedó junto al teléfono público, con el auricular aún en la mano, mientras la realidad de su situación se apoderaba de su amiga. La única persona que ella esperaba que las ayudara no iba a contestar. Se quedó sin planes, sin un lugar donde quedarse y con una profunda sensación de desesperación que luchó por mantener oculta a Maggie. Las calles de la ciudad le eran desconocidas e intimidantes, especialmente al caer la noche. Maggie caminaba sin rumbo con la esperanza de encontrar un lugar donde podían descansar. La ciudad bullía de actividad, pero se sentía fría y poco acogedora. Pasaron por centros comerciales iluminados y grandes casas lujosas. Sus ventanas brillaban con una luz cálida. El contraste entre la calidez interior y la crudeza del exterior era marcado. Risas y conversaciones llenaban el aire, pero para Sade y Mai era un recordatorio de la vida que ya no podían alcanzar. Un mundo que parecía tan cercano y a la vez completamente inalcanzable. Mientras vagaban, la mente de Sid corría intentando pensar qué hacer a continuación. Sabía que no podían pasar la noche en la calle, era demasiado peligroso. Pero cada puerta a la que llamaban permanecía cerrada y cada petición de ayuda era recibida con indiferencia. La gente de la ciudad estaba demasiado ocupada con sus propias vidas como para preocuparse por la difícil situación de una mujer sin hogar y su hija muda. Finalmente, después de horas de búsqueda, Sad vio otro edificio inacabado en las afueras de la ciudad. Estaba oscuro y vacío, muy parecido al que habían habitado antes. No era gran cosa, pero al menos serviría de refugio para pasar la noche. Sade me llevó dentro. Con el corazón apesadumbrado, encontraron un rincón algo resguardado del viento y Sade extendió las pocas mantas que habían conseguido traer mientras se instalaban. Mamá miró a su madre con ojos inquisitivos, percibiendo la preocupación en su rostro. Sade forzó una sonrisa, extendiendo la mano para acariciar la mejilla de mamá. «Estaremos bien», susurró, aunque las palabras se sintieron vacías. «Solo necesitamos descansar esta noche. Mañana, ya veremos qué hacer. Quizás algún día». Confiando, asintió y se acurrucó junto a su madre. Sade observó cómo los ojos de su hija se cerraban. Su respiración se ralentizaba al caer en el sueño, pero Sade estaba demasiado preocupada para descansar. Su mente estaba consumida por pensamientos sobre su futuro o la falta de él. La ciudad era un lugar hostil, y sin hogar ni dinero, la supervivencia parecía casi imposible a medida que pasaban las horas. La realidad de su situación pesaba sobre el alma de ese. Pensó en Check y en la vida que una vez compartieron. El amor que una vez fue tan fuerte se había convertido en algo irreconocible. Retorcida por la decepción y la culpa, ese había aceptado su destino hacía mucho tiempo, pero nunca había dejado de esperar una vida mejor para Mai. Ahora parecía que la esperanza se desvanecía, reemplazada por la fría y dura verdad de que estaban completamente solos. Abrumada por la desesperación, comenzó a cantar. Su voz suave y llena de angustia resonó en el vacío. La canción era un lamento, una triste melodía de dolor y pérdida. Cargaba con el peso de su desesperanza y en ese momento sintió que no quedaba luz en su vida. En la misma ciudad vivía un hombre llamado Jabari. Era una figura conocida, respetada por su riqueza e influencia. Jabari poseía numerosas propiedades y negocios, y su reputación se extendía por todas partes. Sin embargo,
La vida personal de Jabari era menos afortunada. Una vez estuvo casado, pero el matrimonio había sido arreglado por sus padres y carecía de amor. El estrés de la relación era insoportable y se divorciaron solo un mes después de la boda. Desde entonces, Jabari vivía solo, prefiriendo la soledad de su espaciosa casa a las complicaciones de una relación. Un día, mientras cenaba en un restaurante local, ocurrió algo inusual. Una joven, Maggie, entró silenciosamente, moviéndose de mesa en mesa y pidiendo comida. Los clientes, absortos en sus comidas, la ignoraron en silencio. Por favor, Maggie estaba a punto de dejar su hambre insatisfecha cuando Jabari la notó. Sus ojos penetrantes captaron la desesperación en su expresión. «Ven aquí, pequeña», él, dijo con voz suave pero autoritaria. Maggie se acercó a él con cautela. Sus ojos, cautelosos pero esperanzados, Jabari se dio cuenta rápidamente de que no podía hablar. Sus gestos y la mirada en sus ojos le dijeron todo lo que necesitaba saber. Conmovido por su difícil situación, Jabari pidió comida para ella. Maggie comió con gratitud, saboreando cada bocado como si fuera un tesoro. Jabari la observó, con el corazón ablandado al presenciar su tranquila dignidad. Después de que terminó de comer, Jabari preguntó, «¿Dónde vives? ¿Quién te cuida?» Maggie, incapaz de responder, le hizo un gesto para que la siguiera. Intrigado y preocupado, Jabari asintió. Caminaron por las calles concurridas hasta que llegaron a un edificio inacabado. Jabari se sorprendió por las condiciones, frías, oscuras e inseguras. Sade esperó. Con el rostro preocupado, levantó la vista sorprendida cuando Mai entró con un desconocido. Ma explicó rápidamente su situación con gestos y los ojos de Sage, llenos de gratitud y vergüenza. Jabari, profundamente conmovido por su difícil situación, sabía que no podía dejarlos allí. «No pueden quedarse aquí», dijo Jabari en voz baja pero firme. «Este no es lugar para ti y tu hija. Ven conmigo». Sin dudarlo, Sade y Maggie lo siguieron. Jabari los llevó a una de sus propiedades, un pequeño apartamento limpio que llevaba un tiempo vacío. «Pueden vivir aquí todo el tiempo que quieran», les dijo, entregándoles las llaves a Sade. «No hay alquiler del que preocuparse, solo cuídense». Sade estaba abrumada de gratitud. Le agradeció repetidamente a Jabari. Lágrimas de alivio y felicidad llenaron sus ojos. Maggie también sonrió radiante. Una forma silenciosa de expresar la profunda gratitud que sentía a medida que pasaban los días. Sade y Maggie se instalaron en su nuevo hogar. El apartamento era cómodo, un refugio seguro. Después de años de dificultades, finalmente pudieron respirar tranquilos. Ya no les preocupaba dónde dormirían ni encontrarían su próxima comida. Un día, Jabari llamó a Sade con una petición. Sade comenzó: «He oído que Maggie es una cocinera talentosa. Mi chef tuvo un accidente recientemente y ahora está paralizado. Me preguntaba si Maggie podría ayudarme a cocinar». Sade dudó por un momento pensando en la corta edad de su hija y las responsabilidades que podría traer, pero recordó cuánto le encantaba a Maggie cocinar y lo bueno que sería para ella tener algo significativo que hacer. Tampoco podía ignorar la amabilidad de Jabari. Por supuesto, Jabari respondió: «Maggie estaría encantada de ayudarte, pero por favor, no tienes que pagarle. Ya has hecho mucho por nosotros». Jabari rió con cariño. «El trabajo de mamá merece un pago justo. Es importante que conozca el valor de sus habilidades. Insisto en pagarle un salario mensual». Sade, conmovido por su generosidad, finalmente aceptó. Desde ese día, Mai comenzó a ayudar a Jabari en la cocina. Aunque no podía hablar, sus acciones lo decían todo. Se movía con confianza y destreza. Su amor por la cocina era evidente en cada plato que preparaba. Jabari rápidamente le tomó cariño a Maggie. Su tranquila determinación y la alegría que encontraba en su trabajo le dieron una nueva luz a su vida. Se encontró deseando pasar tiempo juntos en la cocina,
donde el aroma de la comida recién hecha llenaba el aire. Y el vínculo silencioso entre ellos se fortaleció. Para Sade y Maggie, la vida había dado un giro inesperado. Las dificultades del pasado se desvanecían lentamente. Fue reemplazada por un futuro lleno de esperanza y seguridad. Una tarde, al amanecer, inmerso en el horizonte, Jabari se sentó en su sala de estar, disfrutando de la tranquila satisfacción que había llenado su vida desde que Sade y Maggie llegaron. Apreciaba la calidez y la alegría que traían a su hogar, un contraste con la soledad que una vez consumió sus días, pero esta pieza pronto sería interrumpida. Su primo Su, a quien Jabari había apoyado muchas veces en el pasado, llegó a su puerta sin previo aviso. Su era un hombre que había desperdiciado cada oportunidad que se le había dado, malgastando el dinero que Jabari le había proporcionado a lo largo de los años, cada vez que regresaba con una nueva excusa pidiendo más. Ahora Sub había oído rumores de que Jabari estaba ayudando a una mujer y a su hija, y su corazón ardía de celos y rabia. Sub irrumpió en la casa con el rostro contorsionado por la ira. No podía creer que Jabari ofreciera ayuda a extraños mientras se negaba a apoyar a su propia sangre. La frustración de Sub se derramó cuando confrontó a su primo, exigiendo saber por qué Jabari había elegido ayudar a los demás en lugar de a él. Jabari, que había estado tranquilo y sereno, sintió que su ira aumentaba. Años de decepción por la irresponsabilidad de Sub salieron a la superficie. Había gastado incontables dólares intentando ayudar a Sub, solo para verlo desperdiciado. Jabari seguía pagando las cuotas escolares de los niños de Sub, algo de lo que Sub nunca se había hecho responsable. La acusación de que le debía algo a Sub tocó una fibra sensible. La ira de Jabari se encendió al confrontar a Sub, recordándole todo el apoyo que le había brindado a lo largo de los años. A pesar de sus mejores esfuerzos, Sub había desperdiciado cada oportunidad. La voz de Jabari se llenó de frustración al dejar claro que Sub no tenía derecho a exigirle nada más. Ya había hecho más que suficiente. Sub, aturdido por la fuerza de las palabras de Jabari, permaneció en silencio. La verdad de sus fracasos comenzaba a calar en él, pero su orgullo no le permitió admitir sus errores. En lugar de eso, salió furioso de la casa en un ataque de ira, cerrando la puerta de golpe. Mientras Jabari se quedaba solo en el silencio que siguió, supo que había hecho lo correcto al confrontar a Sub. Sin embargo, persistía una sensación de inquietud. La confrontación había sido necesaria, pero también había despertado algo oscuro e irresuelto entre ellos. Jabari no sabía que este encuentro desencadenaría una serie de trágicos acontecimientos. 3 días después, Maggie visitó el mercado para comprar los ingredientes necesarios para las comidas del día. Con el tiempo, se había convertido en una presencia familiar entre los vendedores, quienes la saludaron cálidamente a pesar de su incapacidad para hablar. El comportamiento amable y la naturaleza gentil de Ma la hicieron muy querida por quienes se cruzaron en su camino. Después de terminar sus compras, Ma regresó a la casa de Jabari. Su mente se llenó de pensamientos sobre los platos que prepararía al entrar. Algo extraño en la calidez habitual parecía haber sido reemplazado por un extraño silencio escalofriante. Con el corazón latiendo con fuerza, Ma recorrió la casa buscando a Jabari. Cuando entró en la sala, se encontró con una imagen que le heló la sangre. Jabar yacía inmóvil en el suelo, dejando caer sus maletas. Maggie corrió a su lado, con las manos temblorosas intentando despertarlo. El pánico la invadió al darse cuenta de que algo iba terriblemente mal. Intentó desesperadamente despertarlo, pero Jabari no respondió. Todo el peso del momento la golpeó. Jabari se había ido. El dolor y el terror abrumaron a Maggie. El hombre que les había mostrado tanta bondad a ella y a su madre, que se había convertido en un padre para ella, ya no estaba. Se sintió paralizada, incapaz de procesar la realidad de su repentina muerte. El sonido de las sirenas llenó el aire. La puerta principal se abrió de golpe cuando la policía irrumpió en la casa. Mai, aún en shock, fue rápidamente apartada del cuerpo de Jabari.
Su mente no podía comprender lo que estaba sucediendo, pero pronto se encontró esposada. Fue etiquetada como la principal sospechosa de su muerte mientras la arrastraban fuera de la casa. El corazón de Ma estaba apesadumbrado. No había hecho nada malo, pero ahora la culpaban por la muerte de la única persona que realmente se había preocupado por él. Sade escuchó la terrible noticia de la muerte de Jabari y el arresto de su hija Ma. Su mundo se derrumbó. El hombre que les había mostrado tanta amabilidad se había ido y ahora su hija estaba siendo acusada de asesinato. Sade sintió una profunda tristeza. Corrió a la comisaría. Desesperada por ver a Mai y averiguar qué había sucedido, pero cuando llegó, los agentes se negaron a dejarla ver a su hija. Sade le suplicó con la voz quebrada por la desesperación, pero fue inútil. La rechazaron, dejándola caminar sola a casa. Con el corazón apesadumbrado, las lágrimas corrían por su rostro al darse cuenta de la gravedad de su situación. No tenía dinero para contratar a un buen abogado que defendiera a Maggie. No tenía a nadie a quien recurrir. Sade se sintió completamente indefensa, atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Mientras tanto, en la comisaría, Maggie sufría. Los agentes, convencidos de su culpabilidad, la trataban con dureza. Incapaz de hablar y defenderse, Maggie solo podía llorar mientras la interrogaban. Cuando le preguntaban si había matado a Jabari, se sacudía. La cabeza intentaba frenéticamente transmitir su inocencia, pero nadie la creía. Cuanto más intentaba negarlo, más duros eran con ella. La situación se volvió aún más desesperada cuando se descubrió que las cámaras de seguridad de la casa de Jabari habían sido desconectadas el día antes de su muerte. Esto significaba que no había imágenes que probaran lo que realmente había sucedido, sin pruebas que respaldaran su inocencia. Y con Sub alimentando las sospechas en su contra, mi situación parecía cada vez más grave. Sade, de vuelta en el apartamento vacío que Jabari les había dado, se sentó en el suelo y lloró hasta quedarse sin lágrimas. No sabía cómo ayudar a su hija, cómo limpiar su nombre ni cómo hacer justicia para el hombre que las había salvado de una vida de miseria. Estaba perdida, ahogada en la tristeza y el miedo, sin idea de qué hacer. Los días siguientes transcurrieron en agonía, tanto para la madre como para la hija. Sade seguía intentando visitar a Maggie, pero cada vez que la rechazaban, rezaba por un milagro para que alguien interviniera y las ayudara. Pero a medida que los días pasaban, sentía que ese milagro nunca llegaría. El peso de su desgracia los oprimía, dejándolos atrapados en un mundo de oscuridad sin un camino claro hacia la luz. Sub llegó a casa de Sage una noche. Su rostro se contorsionó en una máscara de falsa preocupación. Llamó a la puerta y, cuando Sade la abrió, entró. Fingiendo preocuparse por lo sucedido, los ojos de Sage estaban rojos e hinchados por días de llanto y parecía agotada, con el ánimo destrozado por el peso de todo lo sucedido. Sub se sentó y le habló suavemente, actuando como si estuviera de su lado. Le dijo que quería ayudar a Maggie. Dijo que si Maggie aceptaba confesar haber matado a Jabari, podría recibir una sentencia más leve. Sub explicó que esta era la única manera de salvar a su hija de un largo y duro castigo. Le dijo a Sade que esta era su última esperanza, que no había otra manera. Sade, desesperada y asustada, se aferró a las palabras de Sub como si fueran un salvavidas. Estaba dispuesta a creer cualquier cosa que pudiera salvar a su hija de más dolor. Sade no tenía a nadie más a quien recurrir y la oferta de Sub parecía un rayo de esperanza en un mundo que se había vuelto oscuro y cruel. Con lágrimas en los ojos, agradeció a Sub, con el corazón dolido de gratitud, pensando que realmente intentaba ayudarla cuando finalmente le permitieron ver a Maggie. Corrió a la comisaría, con el corazón apesadumbrado por el miedo y la esperanza, mientras entraba en la habitación donde Ma estaba detenida. Su corazón se rompió al ver a su hija. Maggie parecía tan pequeña, tan frágil, con los ojos rojos de llorar y su cuerpo temblando de cansancio y miedo. La visión era casi insoportable para Sade, pero se obligó a mantenerse fuerte.
Creía haber encontrado la manera de ayudar a Maggie y eso le dio la fuerza para dejar de lado su propio dolor. Sad se sentó junto a Maggie y le tomó las manos con suavidad. Le contó a su hija sobre la oferta de Sub, explicándole que si confesaba el crimen, podría recibir una sentencia más leve. La voz de ese estaba llena de una esperanza desesperada, aferrándose a la idea de que ésta podría ser la solución para salvar a su hija de más sufrimiento, pero la reacción de Ma no fue la esperada. Ma negó con la cabeza con fuerza. Con los ojos abiertos, llenos de incredulidad y dolor, apartó las manos del agarre de su madre. Su corazón latía con fuerza de ira y dolor. Ma sabía que era inocente. Había amado a Jabari como a un padre y la idea de confesar algo que no había hecho se sentía como una traición a su memoria. No podía entender cómo su propia madre podía pedirle que mintiera sobre algo tan serio. Sade no podía comprender la negativa de Mai. En su mente, esta era la única manera de proteger a su hija, de mantenerla a salvo. Sade se frustró y alzó la voz mientras intentaba convencer a Mai de que aceptara, pero Mai se mantuvo firme, negándose a admitir algo que no había hecho, incluso si eso significaba enfrentar más dolor. Cuando la frustración de Sage se convirtió en ira, arremetió contra ella diciendo cosas de las que luego se arrepentiría. Llamó a Mai una niña tonta, acusándola de ser insensible por no aceptar la confesión. Las duras palabras, que hirieron profundamente a Ma, le rompieron el corazón. El corazón de Ma se rompió al oír las crueles palabras de la única persona que creía que siempre estaría a su lado. Empezó a llorar, sollozando en silencio, llenos de una pena indescriptible. Se sentía completamente sola, atrapada en un mundo donde nadie podía oírla, nadie podía comprender su dolor. Al día siguiente, Su mostró su verdadero rostro. Llegó al apartamento que Jabari le había dado a Sade y le dijo que tenía que irse. Afirmó que sin Jabari cerca, el apartamento ya no era suyo. Sade se quedó atónita, incapaz de creer lo que estaba sucediendo. Sin otra opción, recogió sus pocas pertenencias y abandonó el lugar que se había convertido en un pequeño refugio. Maggie Sday se encontró de nuevo sin hogar, vagando por las calles hasta que encontró otro edificio inacabado donde quedarse. El peso de todo era demasiado para soportarlo. Estaba cansada de la vida, del sufrimiento y la angustia sin fin. Lloraba constantemente, sintiéndose abandonada y desesperanzada. Los sueños que habían anhelado una vida mejor y ahora estaban completamente destrozados. Había perdido su hogar. Su hija estaba en la cárcel y el hombre que había sido como un guardián para ellas había desaparecido. Llegó el día del juicio y el ambiente estaba cargado de tensión e incertidumbre. Maggie, que había pasado por tanto, ya se encontraba ante el juez y el jurado. Incapaz de hablar para defenderse, su corazón latía con fuerza en su pecho. Su mente se desbordaba con pensamientos inexpresables. El silencio que llenaba la sala del tribunal se sentía como una prisión en sí misma, asfixiante e inevitable. La fiscalía expuso su caso contra Maggie con una eficiencia despiadada que le rompió el corazón. Aún más, enfatizaron que Jabari había sido envenenado y señalaron que Maggie, como su cocinera, había sido la última persona en preparar sus comidas. Sin voz para justificarse ni un abogado fuerte que defendiera su caso, el destino de Ma parecía prácticamente sellado. El abogado designado por el juez carecía de la experiencia y la determinación necesarias para enfrentarse a la fiscalía. Lo que nadie en la sala sabía era que Sub había sobornado al juez. Sub, el secreto, prometió al juez una parte de la riqueza de Jabari a cambio de asegurar que Maya recibiera la sentencia más severa posible. Sub, astuto y despiadado, vio esto como su oportunidad de eliminar a Maggie y asegurar su camino hacia la fortuna de Jabari. A medida que el juicio continuaba, se hizo evidente que el silencio de Ma se estaba utilizando en su contra. El jurado lo interpretó como una admisión de culpabilidad, sin comprender la profundidad de su dolor y frustración. Cuando el juez finalmente emitió el veredicto, las palabras impactaron como un martillo que destrozaba cualquier último atisbo de esperanza.
Maggie fue condenada a muerte. La sala del tribunal bullía con susurros y murmullos, pero Maggie solo podía oír el sonido de sus propios desgarradores murmullos. Su mente se tambaleaba al darse cuenta de que tendría que morir. Su vida, tan llena de sufrimiento silencioso, llegaría a su fin. Las lágrimas corrían por su rostro mientras el peso de su destino aplastaba su espíritu. Sade, demasiado abrumada para asistir al juicio, recibió la noticia más tarde ese mismo día. Al escuchar el veredicto, sintió como si el suelo se hubiera derrumbado. Le arrebataron a la única persona que le quedaba en el mundo, la hija que había llevado en su seno, criada y amada con todo su corazón, ahora enfrentaba la ejecución. Sade no podía creer la crueldad del sistema judicial. Su mente, llena de rabia y desesperación, lloró, imploró a Dios clemencia por un milagro que salvara a su hija de este destino injusto. La ira de Sage contra el mundo, contra el sistema, contra Sub e incluso contra ella misma la consumía. Se sentía traicionada por todos, incluso por Dios. ¿Cómo podía estar pasando esto? ¿Cómo podía su dulce e inocente hija ser condenada a muerte por algo que no hizo? El dolor era insoportable, terrible. Las lágrimas de Sade fluían sin cesar mientras rezaba y suplicaba algún tipo de intervención divina que parecía no llegar. Mientras tanto, Sub, el hombre que había sido el catalizador de esta tragedia, se deleitaba con lo que creía su victoria. Cuando escuchó que Maya había sido condenada a muerte, sintió una retorcida sensación de satisfacción. Significaba que el camino estaba despejado para él. Reclamando la riqueza de Jabari, la codicia de Sub había alcanzado proporciones monstruosas y solo podía pensar en apoderarse de las riquezas que creía que deberían haber sido suyas. Ansioso por asegurar su lugar como heredero de la fortuna de Jabari, Sub fue directo al abogado de Jabari. Llegó a la oficina con una sonrisa de suficiencia, confiado en que estaba a punto de heredar una vasta fortuna. Sin embargo, la expresión del abogado era indescifrable al sacar el testamento de Jabari. El corazón de Sub se aceleró de anticipación cuando el abogado comenzó a leer, pero a medida que las palabras llenaban la habitación, la sonrisa de Sub se desvaneció, reemplazada por la sorpresa y la incredulidad. Jabari había legado la mayoría de sus propiedades para ayudar a las personas sin hogar, un último acto de generosidad que dejó en ruinas los sueños de riqueza de Sub. Solo una de las mansiones de Jabari y una empresa le habían quedado a Maggie, un regalo de amor y cariño para la chica que había sido, como una hija para él. Sin embargo, con Maggie en la cárcel, el abogado explicó que no podía transferirle las propiedades, sino que planeaba donarlas a personas en circunstancias difíciles, cumpliendo con los deseos de Jabari. El rostro de Sub se puso rojo de ira. Su mente daba vueltas por la conmoción. Todo lo que había planeado, todo lo que quería obtener, se le escapaba. El abogado notó la frustración de Sub y le preguntó por qué estaba tan interesado en las propiedades de su difunta prima. Sub, demasiado enojado para pensar con claridad, murmuró algo confuso y salió furioso de la oficina. La mente de Sub se llenó de rabia y amargura. Todas sus esperanzas y sueños de riqueza y poder se habían desmoronado en un instante. La ira en su corazón se hizo más fuerte al darse cuenta de que sus propias acciones lo habían llevado a esto, pero no había nada que pudiera hacer. La voluntad de Jabari era definitiva y ninguna ira ni conspiración podría cambiarla. Al alejarse de la oficina del abogado, Sub sintió una profunda. El vacío se instaló en su pecho. Lo había sacrificado todo, su honor, su familia, incluso su humanidad, en su búsqueda de riqueza, y ahora no tenía nada que mostrar. Una mañana, Sade se sentó en un pequeño y tranquilo jardín, sumido en sus pensamientos. Su vida había estado llena de dolor y sufrimiento desde el día en que su esposo Chiki la echó de casa. Las últimas semanas habían sido especialmente duras. Maggie estaba en prisión, condenada a muerte por un crimen que no cometió. Sade había pasado incontables noches clamando a Dios, preguntándose por qué les habían sucedido cosas tan crueles. Ahora, sentada sola en el jardín,
Sentía que no le quedaba nada en este mundo. De repente, su teléfono sonó, rompiendo el silencio. Dudó un momento, luego metió la mano en su bolso y respondió. Para su sorpresa, era la exesposa de Sub al otro lado de la línea. Esto era inesperado. La exesposa de Sub lo había dejado poco después de la muerte de Jabari y se había mudado a Canadá con sus hijos. El corazón de Sage comenzó a latir con fuerza mientras se preguntaba por qué llamaba a esta mujer. Ella ahora, después de todo. Esta vez, la exesposa de Sub habló rápidamente. Con voz urgente, le dijo a Sade que había escuchado una conversación inquietante entre Sub y otra persona por teléfono justo antes de irse. Nigeria. Sub había estado alardeando de cómo había desconectado las cámaras de seguridad de la casa de Jabari el día antes de morir. Luego admitió que había envenenado a Jabari, impulsado por los celos y la codicia. El peso de su confesión había sido demasiado para ella y esa fue la razón por la que lo dejó. Sade estaba atónita. Apenas podía creer lo que estaba oyendo. Sub había sido el responsable de la muerte de Jabari. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaron. El repentino interés de Sub en la propiedad de Jabari, su insistencia en que Maggie confesara el crimen y la forma en que los había obligado a salir de la casa que Jabari les había dado, todo era parte de su retorcido plan. La exesposa de Sub continuó explicando que ella no se había presentado antes porque temía por su vida y la de sus hijos mientras aún estaban en Nigeria. Ahora que estaban a salvo en Canadá, sentía que podía hablar sin miedo. Las manos de Sage temblaban al escuchar, dándose cuenta de que esta podría ser la clave para salvar a su hija sin perder ni un segundo. Sade agradeció a la exesposa de Sub y colgó. Inmediatamente corrió a la comisaría. Con el corazón latía con fuerza de esperanza y miedo, puso la grabación de la llamada a los agentes, que escucharon atentamente. La evidencia era clara. Sub era el verdadero culpable y Maya había sido acusada injustamente. La policía no perdió tiempo en arrestar a Sub durante el interrogatorio. Ante la abrumadora evidencia en su contra, Sub finalmente se derrumbó y confesó que había admitido haber matado a Jabari por celos y resentimiento. Además, reveló que había sobornado al juez para asegurar que Maggie recibiera el castigo más severo posible. La confesión de Sub conmocionó al sistema judicial. El juez fue inmediatamente destituido de su cargo y arrestado para investigar. La noticia del arresto y la confesión de Sub se difundió rápidamente. El tribunal anuló la condena de Ma y fue liberada pocos días antes de su ejecución programada. Al salir de la prisión, Sade la esperaba. Con lágrimas en los ojos, se abrazaron fuertemente. Ambos lloraron sin poder creer que esta pesadilla finalmente hubiera terminado. El abogado de Jabari se reunió con May unos días después. Le entregó los documentos de la mansión y la empresa que Jabari le había dejado en su testamento. Mientras Ma tomaba los papeles, algo milagroso sucedió. Ella susurró, «Gracias». El abogado la miró conmocionado. Era la chica que había sido muda toda su vida. ¿Cómo podía hablar de repente? La propia Ma se quedó atónita. Las palabras habían salido de su boca sin que ella se diera cuenta. Corrió a casa para compartir la increíble noticia con su madre. Al llegar a casa, llamó a Sade. Al oír la voz de su hija, Sade se quedó paralizada de incredulidad. Se giró para ver a Maggie. De pie allí, pronunciando palabras. Nunca pensó que ella lo escucharía. Ambos lloraron y rieron, llenos de alegría y gratitud. Bailaron por la habitación, alabando a Dios por el milagro que transformó sus vidas en los años posteriores a la muerte de Ma. Floreció. Completó su educación y se graduó con honores. Asumió la dirección de la empresa que Jabari le había dejado y rápidamente demostró ser una líder talentosa y compasiva. La empresa prosperó bajo su guía y ella se aseguró de retribuir a la comunidad, tal como Jabari le había enseñado. Maggie y Sade se mudaron a la gran mansión que Jabari le había legado. Era muy diferente de los edificios inacabados donde una vez lucharon por sobrevivir. El dolor del pasado no había desaparecido,
pero había sido reemplazado por un nuevo sentido de propósito y esperanza. Sade reflexionaba a menudo sobre el camino que habían recorrido, desde el abandono y la pobreza hasta encontrar bondad en los lugares más inesperados y finalmente recibir la justicia que merecían. Puede que nunca olvidara la lección que había aprendido. Aprendió a través de sus dificultades. Continuó hablando, tanto literal como figurativamente. Utilizó su voz para defender a quienes habían sido silenciados. Ella y su madre vivieron en paz. Sus vidas ahora están llenas de alegría, gratitud y el recuerdo del hombre que una vez la salvó de la desesperación. El legado de Jabari perduró a través de Maggie, y el amor y la bondad que les mostró a ella y a su madre permanecieron en sus corazones para siempre. Queridos espectadores, ¿qué lecciones aprendieron de esta dramática historia? Nos encantaría leer su opinión en los comentarios. Si esta historia les conmovió, dale me gusta, compártala con sus amigos. No olviden suscribirse. Activen las notificaciones para no perderse nuestras últimas actualizaciones. Gracias por verla y que su vida se llene de esperanza, bondad y bendiciones. Cuídense y sean bendecidos.